Y bueno, pues nada, buenas tardes. Vamos a empezar el webinar dentro del ciclo que tenemos este año de continuidad, pues para la gente, para los antiguos alumnos que han hecho el máster en dirección de centros educativos, el programa DICE, pero también pues para las personas, pues amigos, personas interesadas en seguir formándose. Sois todos bienvenidos, estáis todos invitados. Dentro del ciclo de este año es el tema de conocer para prevenir. Y la sesión de hoy es el tema de la resiliencia como factor crítico de éxito en la comunidad educativa, factores resilientes y colegios resilientes a cargo de Reyes Rite. Nos parecía un tema muy importante, muy interesante después de todo lo que hemos pasado con todo el tema de la pandemia y con todo lo que estamos viviendo en los colegios, con pues lo que estamos detectando, ¿no? Temas de problemática, de tema de aceptar pues de niños con unas ciertas dificultades, de tema de ansiedad, de dificultad, etcétera, ¿no? Hoy, por tanto, ya, vale. Nos parecía que era un tema importante, ¿no? Pues trabajar el tema de resiliencia en nuestras organizaciones, sobre todo en las familias y en los padres. Entonces, para ello le pedimos a Reyes si podía impartirnos este webinar. Os presento a Reyes. Reyes es directora ejecutiva de la consultora estratégica del desarrollo del talento Integrando Excelencia y es presidenta del Instituto Internacional para la Resiliencia y el Desarrollo Emocional. Es conferencista internacional y profesora visitante en prestigiosas escuelas de negocios y universidades de España y Latinoamérica, tales como INALDE, Universidad Panamericana en México, en Colombia, Universidad del Rosario, Bogotá, del Cauca, en Popayán, y profesora del máster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas en la Universidad de La Sabana. Es una persona con gran experiencia en estos temas y pues la verdad es que nos hace mucha ilusión tenerla hoy aquí y pues aprender con ella y compartir. Va a darnos su presentación, sus ideas, durante 35-40 minutos y luego pues abriremos turno pues para hacer un pequeño coloquio, hacer las preguntas que queráis, etcétera. Los que queráis ir compartiendo, comentando cosas, pues por favor lo vais dejando en el chat y luego pues iré moderando un poco el tema de coloquio posterior. Pues muchas gracias, Reyes, y nada, te cedo la palabra para que puedas proseguir con tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria, por invitarme a este programa que diriges y a todos los que estáis aquí presentes. Y efectivamente lo vamos a tener que hacer muy dinámico porque por lo que sea se me ha revelado el ordenador y entonces no quiere compartir la presentación. No obstante, es habitual en mí que haga una presentación, me la he currado bastante, la verdad, estaba además bonita y moderna, Gloria, que lo sepas, pero también es muy común que yo la hago y luego nunca jamás la utilizo. Entonces no pasa nada y ahí vamos. Te agradezco mucho, Paz, que te hayas puesto la cámara, así que veo que tengo gente guapa enfrente y que encima me va a mirar y me va a sonreír y con lo cual me va a dar ánimos, que está muy bien esto. Bueno, entonces lo primero que quiero que hagamos, aunque os parezca extraño y un poquito sorprendente en algún caso, me da igual, me gustaría que este rato nos lo pasáramos bien. Hoy es viernes después de comer, o sea, eso es la muerte a pellizcones y estamos aquí dispuestos a ser resilientes, sensu estricto y además con la vida, ¿no? Porque claro, un viernes por la tarde y a estas horas, pues realmente hay que ser resiliente para querer seguir aprendiendo en eso. Entonces, lo primero que quiero que hagamos, por favor, es que independientemente que se os ocurra que es una tontería, nos demos un aplauso que en el caso de Madrid se oiga en las Cibeles. Según donde estéis vosotros, pues en Brasil, pues yo que sé, que se pueda oír en Chile. Fíjate tú si le tienes que dar fuerte. Adelante, por favor, un aplauso muy grande. Muy bien, gracias María del Carmen porque oigo el aplauso. Es muy importante mantener la energía en alto. O sea, la mente manda al cuerpo, sí, cuando yo estoy deprimido, alicaído, cansado, ¿se me nota en el cuerpo? Pues sí. Entonces la mente manda al cuerpo, lógicamente somos una unidad y eso se refleja. Pero es que el cuerpo manda a la mente. Luego, cuando yo en algún momento me siento con menos fuerza, con menos energía, tengo que ver a unos padres, tengo que impartir una clase, tengo a lo mejor una reunión que es más espinosa con claustro.
no sé, en la pública los claustros se temen como la vara verde, ¿no? Tengo claustro. Bueno, pues entonces más vale hacer deporte, bailar, aplaudirse, algo que me permita entrar con las serotoninas y las endorfinas de forma natural elevadas. Y esto que digo está enlazado y es congruente porque la resiliencia consta de distintos elementos que vamos a ir viendo ahora. He tenido la suerte y tengo la suerte de trabajar en distintos ámbitos de la educación, tanto secundaria como universitaria, ya en másters, ¿no? Entonces, en la Comunidad de Madrid, pues hemos trabajado mucho tiempo en el máster que obligatoriamente hacen los nuevos directores de los centros educativos. Entonces, me ha permitido pues pasearme por muchos centros educativos de distintas zonas y, por tanto, pues también con características diferenciadas, donde ser resiliente no es un lujo, sino que es un uso diario si quieres sobrevivir, ¿no? Después de la pandemia trabajé con la Dirección General de Centros Educativos, con los coordinadores de Bogotá. Bueno, no era solo Bogotá, era Colombia, era a nivel nacional. Y a mí me conmovió porque, claro, las circunstancias eran muy duras. Aquí, fíjate, mi hermana pequeña es profesora en instituto y viví de cerca lo que suponía dar clase desde, bueno, lo que ya sabéis que aburre, ¿sí, no? Pero bueno, yo me daba cuenta la dificultad que teníais los profesores pues a la hora de impartir las clases, mantener motivados a los chavales, que no saben ir a las chicas, que los padres pues estuvieran contentos y además supieran cómo hacer en esas circunstancias. Pero es que, por ejemplo, en estos de Colombia me contaban que como no hay internet en muchas de esas casas, los niños no tienen para comer, no tenían a lo mejor wifi, ¿no? para poderse conectar. Muchos profesores les daban a los padres, les transmitían sus datos o les daban dinero para conectarse con datos para que sus hijos pudieran tener clase. Es decir, que el tema de la red de apoyo de la que hablaremos, que se necesita para que podamos crecer en resiliencia, está claro que una de las vías más importantes son precisamente los colegios, los profesores, que son los que dan soporte a las personas más vulnerables, como son la gente joven y los niños, en los momentos de mayor dificultad. Y por otra parte, eso es un sostén para las familias, porque aunque decimos, y es verdad, que las familias tienen la obligación y el derecho, sobre todo, el derecho, además de la obligación, ¿no? Bueno, la responsabilidad, con el derecho a la responsabilidad de la educación de sus hijos y que no pueden vomitaros a los hijos para que seáis vosotros los que los eduquéis, es un hecho que los padres cada vez más se apoyan en los profesores para poder tener un mínimo de seguridad de que lo están haciendo bien. Es verdad que algunos son muy exigentes, ahora veremos. Ahí yo creo que la emoción que priva y prima suele ser el miedo a no hacerlo bien, miedo a que mis hijos no vayan adelante, y el miedo normalmente genera, cuando los resultados no son como uno lo espera, ira. Entonces también vosotros, al igual que los médicos, estáis en un momento de la sociedad en el que tenéis que soportar mucha vomitona de ira, ¿no? Y en el fondo tenéis que daros cuenta que hay una falta de sintonía entre las emociones. O sea, que es decir, que el miedo se expresa con ira. Y tenéis que daros cuenta que muchas veces la gente que viene tan enfadada o tan exigente lo que necesita es seguridad. Entonces, bueno, ahora veremos esto brevemente porque es una forma de afrontar y enfrentar situaciones de conflicto con los padres, facilitando el que vean que estáis al lado, ¿no? Y que ellos desde el principio noten que estáis de servicio, que os importan sus hijos, que reconocéis su emoción y que efectivamente lo que queréis es acompañarles para dar un mejor servicio a la educación de sus hijos, pues les puede aplacar, les puede serenar y les puede facilitar el pensar, porque cuando van así tienen un bloqueo emocional que no piensan, ¿no? Y entonces, bueno, a veces son agresivos y hay muchas formas de ser agresivo, ¿no? No solamente porque griten, que me imagino que serán educados, sino a veces también porque son sarcásticos o porque de alguna forma
ponen en duda lo que estáis haciendo, que es mucho y bien, ¿no? Bueno, entonces, en este momento, ¿qué os voy a decir yo del ChatGPT? Estoy ahora con una universidad trabajando cómo van a cambiar los sistemas de evaluación, porque resulta que, lógicamente, con la inteligencia artificial, pues está cambiando, ¿no? Y estoy con el vicerrector y el equipo suyo de dirección de la parte académica, precisamente para ver cómo van a ser las evaluaciones en la universidad, con lo que conlleva, ¿no? De tantos miles de personas y teniendo que ver la manera de examinar si tiene que ser verbal o de qué forma, ¿no? Entonces, que estamos en la revolución 4.0 es un hecho, que estamos en una nueva era, es un hecho también. O sea, que hemos pasado del vapor a la electricidad, de la electricidad ¿cómo se llama? A Internet en los 90 y tantos, y ahora estamos ya con una revolución muy distinta que es la de la inteligencia artificial. No tiene nada que ver con las otras revoluciones, nada que ver. O sea que del vapor a la electricidad, de la electricidad y tal, pues hemos ido lentos, ¿no? Bueno, lentos, acelerados en el tiempo, pero bueno, lentos en comparación a lo que supone ahora esta nueva revolución, la 4.0, que ha tenido, pues en Hannover, en la feria de Hannover recibió el nombre y demás, ¿no? Pero lo que voy aquí es que tenemos el Internet de las cosas, tenemos el chat GPT o GPT, como le llamamos nosotros, tenemos... Bueno, entonces, es una revolución, o sea, vamos a un ritmo vertiginoso, esto no hay quien lo pare y nos tenemos que adaptar. Entonces, esta es la primera cuestión. Yo oigo a mucha gente que dice, eso tiene muchos problemas, eso tiene muchas dificultades, es lo que quieras, pero eso es un hecho que ya está aquí. Entonces, una condición para la resiliencia es que acepto la realidad como está hoy. Este es el primer paso de los 4 que vamos a trabajar ahora del proceso de crecimiento en resiliencia. Ya sabéis que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano, no voy a ir ahora a los latines y demás, que no me da tiempo. O si necesitáis, yo os mando toda la bibliografía del mundo que queráis y artículos para leer. Vamos a la esencia de lo que a mí me interesa. La resiliencia tiene 4 pasos, para hacerlo muy resumido, que hay que entrenar y saber cómo manejar para poder crecer en ella. Y la resiliencia es una condición básica para el desarrollo del ser humano, porque el humano va a tener dolor siempre. Siempre aparece en la vida nuestra el dolor. El dolor de un cambio, el dolor de riñones, el dolor de un suspenso, el dolor de que me deja mi novio, el dolor aparece siempre. Y nadie puede quitar el hecho de que va a sufrir dolor. Lo podemos paliar, lo podemos menguar. Si es de cabeza es más fácil porque es un paracetamol, pero el dolor de muelas del corazón no lo quita nadie. Te lo pueden suavizar, te lo pueden consolar, pero es un hecho que existe, que está. Entonces, es clave que nosotros, bueno, claro, yo todo esto los trabajo con los profesores, lo trabajo luego con las familias, para que seamos capaces de trasladarlo en todas las clases que impartimos a nuestra gente, porque son unas habilidades y unas actitudes que se pueden desarrollar y que son transversales a las matemáticas, a la lengua, a la física y al inglés. O sea, que son transversales, porque tú en una clase puedes hacer muchos ejercicios, cada día uno o una semana uno, y eso, trabajándolo con los chicos y con las chicas, pues lógicamente se va grabando, que es como realmente uno aprende cuando tiene una experiencia. Cuando una persona tiene una experiencia, el cerebro registra. El cerebro registra la vida momento a momento. Y todo lo que nos sucede, cómo lo afrontamos, cómo lo enfrentamos y qué decidimos con lo que nos pasa, va dejando huella en nuestro cerebro. Por tanto, podemos decir con toda tranquilidad que somos arquitectos de nuestro cerebro. Bien, entonces, hay una serie de habilidades cognitivas, bueno, de hábitos cognitivos que podemos entrenar. El primero es entrenar a nuestra gente para el no juicio. Entrenar a nuestra gente y entrenarnos nosotros para reconocer que tenemos sesgos. ¿Y por qué tenemos sesgos? Porque cuando nosotros nacemos, somos chiquitos, ¿verdad? Tenemos capacidad de tener voluntad y capacidad de tener raciocinio, pero ni tenemos hábitos intelectuales
ni tenemos los valores puestos, ni nada. Eso los vamos adquiriendo con la educación de nuestra familia y con el colegio. Por eso los padres tienen todo el derecho a elegir colegio. ¿Por qué? Porque es donde más se va a influir a los hijos. En la edad en la que se está construyendo el cerebro, en la edad en la que la persona va a ir tomando conciencia de que existe como persona, en esa edad es cuando se está trabajando la identidad. El quién soy yo y por qué hago las cosas, por qué digo lo que digo, es decir, los valores intrínsecos, ¿no? Bueno, entonces, desde ahí, y a medida, pues luego viene la adolescencia con el cerebro emocional que se va desarrollando. Bueno, la primera parte que se cuaja, digamos, en el cerebro es en la parte de neocortes, pero es la última que se termina de forjar a los 23, 24 años. Por tanto, hay un órgano que se está haciendo y que los padres y los profesores están acompañando para que adquieran aquellos hábitos intelectuales y cognitivos, aquellos hábitos volitivos y aquellas actitudes que van a hacer y a conformar un carácter sano y una personalidad saludable. Por tanto, fijaros si es relevante el hecho de que estén en nuestras manos esas personas a esas edades y que tengamos el contacto directo con las familias para acompañarlas en ese proceso en el que en sus hijos vamos a dejar huella. Ellos van a dejar huella y nosotros vamos a dejar huella. Esas huellas a veces pues, son heridas y pues todos tenemos heridas. O sea, a ver, quien no ha vivido no se ha caído, no ha tenido un escollo. Quien no ha tenido madre, no ha tenido una madre que a veces haya errado, pero los que hemos tenido madre o tenemos madre, pues nuestra madre ha querido acertar muchas veces, pero muchas no ha sabido hacerlo. Y no pasa nada, porque está dentro de la naturaleza humana, ¿no? Lo que yo tengo que aprender es el acepto y me adapto. Esto así lo hago yo con los chavales, ¿no? Y con los mayores. Acepto y me adapto. O sea, las cosas son como son, no son como deberían ser. Por tanto, el primer paso de la resiliencia es el más importante, el que nos cuesta sangre a todos los adultos y a los niños pequeños. Acepto y me adapto. Me gustaría que lo hicierais conmigo. Levanta la mano derecha y di, acepto y me adapto. Acepto y me adapto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aceptar y adaptarme. Es decir, en mi capacidad cognitiva tiene que, lo que está sucediendo hoy, está sucediendo. Ok, lo acepto. Me voy a adaptar a esta situación. Ahora iremos viendo los demás pasos, porque no me voy a quedar ahí sin más. Pero lo primero que tengo que hacer para mejorar algo es aceptar que existe y aceptar que está ahí para algo para mí. Segundo paso de la resiliencia. ¿Para qué me pasa esto a mí? Este es otro hábito cognitivo que hemos de trabajar con nuestra gente, ¿no? Descubrir el primer nivel de sentido que diría Víctor Frank. El primer nivel de sentido. ¿Para qué me pasa esto a mí? Es decir, vamos a cambiar ¿por qué me pasa esto a mí? Que es una llave que utilizamos y que en el cerebro cierra puertas, por ¿para qué me pasa esto a mí? Que en el cerebro esa pregunta es una llave que las abre. ¿Para qué me pasa esto a mí? ¿Qué tengo que aprender de esto? A veces uno tarda, a mí me ha pasado, yo he tenido algunos momentos en mi vida difíciles que he tardado años en darme cuenta para qué era, pero yo sabía que tenía un para qué. Es muy distinto saber que hay un para qué a pensar que, bueno, ¿por qué me pasa hasta a mí? Porque soy una desgraciada, ahora veremos las consecuencias que tiene eso, porque soy imbécil, porque me dejo engañar, ahí ya empieza una revelación con B a el acepto y me adapto. Y cuando hay revelación, emocionalmente hay menos posibilidades por el bloqueo del que hablo, y si no es bloqueo, por las interferencias que hay para estar en alfa y ser capaz de tener un pensamiento creativo. Y pasar al tercer paso de la resiliencia, que es ¿qué voy a hacer para superar esto? Acepto y me adapto. ¿Cómo acepto y me adapto? Limpia y abierta, es decir, sin juicio y abierta, es decir, que yo soy consciente de por qué he nacido en la familia que he nacido, estoy en el colegio en el que estoy, tengo a las amigas que tengo y a los amigos que tengo y he tomado estas decisiones, que soy arquitecta de mi cerebro y todo deja huella, soy consciente de que tengo sesgos. Es decir, que tengo una forma de mirar la vida que no es que la vida sea así, es que yo soy así y por eso veo la vida así. Yo no soy relativista, pero casi todo es relativo y hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay realidades objetivas que hay que enseñar. Esto es una silla, es una silla. Que yo la use como percha es otra cosa, pero ser es una silla. Eso es una realidad objetiva.
La realidad subjetiva es que me guste o no la silla. ¿Vale? Esto es una realidad subjetiva, es un juicio que yo tengo sobre la silla. Ok. Todos podemos tener los juicios que nos dé la gana. Va a ser, es una silla, ¿eh? Y luego hay unas realidades intersubjetivas que me importa mucho que os quedéis con esta idea, que solamente las personas humanas somos capaces de hacerlas. ¿Qué es el dinero? Una realidad intersubjetiva. Es decir, todos le hemos dado un valor a algo y hace que eso, que en realidad no es nada, sea una realidad intersubjetiva. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad dentro del cerebro social, que es una de las ramas de nuestro cerebro, el empático y demás, que es como una wifi neuronal, que permite conectar los cerebros unos con otros y es lo que hace que una sociedad tenga cultura, que en un instituto, en un colegio pueda cambiar el clima, que yo sea capaz de influir en otras personas y que otras personas influyen en mí. Por tanto, todo lo que sucede me impacta y me influye, no me determina. Pero tengo que saber que esa es la capacidad que tenemos. Y esto hay que entrenarlo en las clases y con los padres y sobre todo con los profesores. Para que sepan cómo, porque el qué lo sabemos todos. Lo que me importa a mí es saber cómo. ¿Cómo entreno a mi gente para algo que es tan saludable como acostumbrarme al no juicio? Que vengo cuando nazco en modo protección, porque soy débil. Entonces tardamos 7 segundos en hacer un juicio de algo, de alguien. Entonces yo tengo que saber que tengo esa tendencia y tengo que tener el hábito de decir paro y pienso. Y cuando paro y pienso, aquí mando yo. Es decir, no reacciono, respondo y en esa respuesta lo que hago es decir, no juicio. ¿Yo soy Dios? No, pues entonces no juicio. Voy a dejar eso en suspenso. Eso es un hábito. Si yo en mi casa lo que oigo es que se critica al Tito Juan, a la prima Margarita, al otro, si cuando viene alguien digo, hay que ver cómo iba vestida, hay que ver qué comida tan mal ha hecho. Es decir, si la mirada en lugar de apreciativa es despreciativa, lógicamente, si yo en el aula, cuando alguien hace algo positivo, lo señalo y les aplaudimos y celebramos, estoy creando hábitos para una mirada apreciativa. En el acepto y me adapto, tiene que haber una mirada apreciativa hacia mí misma y hacia los demás. Nosotros tenemos que entrenar a la gente para que sepan que, como son, está muy bien. Nadie tiene que cambiar, o sea, que nos entre aquí en la cabeza que nadie tiene que cambiar. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente quiera mejorar, que es distinto. Pero no pasemos la vida queriendo ser de otra manera, si yo fuera más simpático, si yo fuera de otro estrato social, si yo tuviera contacto, si yo fuera rubio, si yo fuera flaco, si yo fuera... No, como, hombre, lo que sea por salud, vale, pero fuera, como diría, fuera parte de por la salud, aparte de la salud, como soy está bien, entonces yo me tengo que querer, valorar y aceptar. Y no puedo depender de que me quieran, me valoren o me acepten los demás. Y para eso hay que crear un clima psicológico seguro. Y eso se crea cuando trabajamos con ellos en no juicio. Cuando hacemos muchas actividades de no juicio. Cuando vienen unos padres a hablar con nosotros y se están enjuiciando a su hijo, no juicio. Cuando enjuician a otros profesores, no juicio. Vamos a pasar a los hechos, a las realidades subjetivas. No a las subjetivas, a las objetivas. Y eso se entrena. Pero hemos de tenerlo claro. Acepto y me adapto. Limpio y abierto. ¿Por qué? Porque si no estoy abierto, solamente me junto con la gente que piensa como yo, siente como yo y vive como yo. ¿Eso es lo que queremos enseñar a nuestra gente? No. Nuestra gente tiene que ser capaz de darse cuenta de la riqueza que supone hablar, conversar, dejarse influir, no en todo, porque yo todo lo que me dicen los demás no lo compro, pero en todo lo que dicen los demás al menos un 2% de razón tienen. Por tanto, para convivir, para compartir, para incluir, voy a aceptar el 2% de razón que hasta la persona más opuesta a mi forma de pensar y de sentir tiene. Esto es un entrenamiento de acepto y me adapto. No son políticas solo de inclusión, de tal, ¿vale? Todo eso ayuda para sensibilizar. Todo eso sirve porque si no, a lo mejor estaríamos en la edad de los australopitecos o pitecántropos. Vale, acepto lo que tiene de positivo eso. Pero eso lo tenemos que entrenar nosotros en nuestra congruencia al hablar en nuestras aulas, con nuestros equipos directivos, con nuestros profesores, con los papás de los críos que están en los colegios nuestros.
Por tanto, acepto y me adapto, limpio y abierto. ¿Por qué? Porque me quiero. Y me quiero como soy. Como soy está bien. No vamos a decirle a la gente que tiene que cambiar. Acompañamos para que quieran mejorar. Pero vamos a dar refuerzo positivo al ser. Ya está bien de trabajar el hacer y el tener. Ya está bien. Pero hay que hacerlo con ejercicios. O sea que a los niños, a los padres, hay que ponerles a pensar. Dime 20 cosas positivas tuyas y da gracias por ellas, porque las que tienes las puedes poner al servicio. Si no las tienes, tu ego no es saludable. Vamos a ver cosas positivas de esa persona que te cae tan mal. ¿Para qué? Porque cuando tú manejas el pensamiento, puedes cambiar la emoción. Cuando cambias la emoción, eres capaz de abrirte. Y al abrirte, creas más posibilidades de conexión con los niños, con los padres. Por tanto, esa apertura tiene que ver con que controlo la gestión emocional. Hay un control cognitivo, un control emocional, para que precisamente en el control ejecutivo, en las acciones, en los planes de acción, yo pueda tener éxito. Por tanto, primero, acepto, me adapto, limpio y abierto. El segundo es, ¿para qué me pasa esto aquí? A mí. Por tanto, tengo que desaprender, voy a barrer, voy a desaprender tantas maneras de pensar y de sentir como he tenido hasta ahora, que me llevan a rebelarme con todo lo que no me gusta. Porque todo lo que no me gusta puede tener un fin positivo para mi crecimiento personal. Bien, entonces, encuentro el para qué o no lo encuentro, pero sé que existe y por lo tanto eso aquieta mi alma y trabajo ahora la parte del qué voy a hacer para salir de esta situación. ¿Qué voy a hacer? Porque la responsabilidad de los resultados que yo obtengo en mi vida, aunque tenga 7 años, tengo que empezar a saber que son mías. No son del profesor, no son de mi madre, no son de mi abuelo, no son de ese niño que me maltrata, no es de la otra que me pega. No, 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 a esos ya veremos cómo los tratamos. Los resultados que yo tengo en mi vida son responsabilidad mía. Por tanto, ¿qué voy a hacer con esto que pasa? Y ahí es donde tenemos que acompañar a nuestra gente en un pensamiento creativo y vamos a pasar de la divergencia a la convergencia. ¿Qué voy a hacer? Vamos a pensar mil cosas locas. Luego ya, una vez que piense cosas locas, lo que voy a hacer es de esas 10 cosas locas, me voy a quedar con una o dos que sean distintas a lo que hubiera hecho, que no hubiera hecho nada, hubiera hecho siempre lo mismo y que sea realizable. Es decir, vamos a la convergencia. Pero ya hemos dado un paso desde donde estábamos en el acepto, me adapto, limpio y abierto, para que me pase hasta a mí, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer esto, lo otro, más allá de todo esto, estas dos cosas que son realizables y son distintas a las que si no, no hubiera hecho. Y todo esto, el cuarto paso para desarrollar la resiliencia, que es esa capacidad de afrontar el cambio o la adversidad y salir fortalecido, es decir, es entrenar a nuestra gente para que sea flexible y no resista hasta reventar. Entonces, unos resisten más porque tienen capacidad 10, otros tienen capacidad 20, pero si no les enseñamos a rebotar, ¿qué pasa? Que se queman. Da igual la edad. Resisto hasta que reviento, a no ser que sea resiliente, que entonces reboto. Y entonces puedo alcanzar, pues, mejores resultados o resultados diferentes. O la vida me lleva por otro lado, que resulta que si lo exploro es maravilloso. El cuarto paso es el porqué, el legado. A mí me impresionaba mucho una señora de Colombia que le habían matado al hijo. Hablando con ella me decía, Reyes, yo perdono, otra cosa es la reconciliación, ¿eh? O sea, yo puedo perdonar y ahí tenemos que trabajar con nuestra gente para que se desarrollen humanamente de forma adecuada, que es tener la capacidad de perdonar independientemente de que no me pidan perdón. Otra cosa es la reconciliación, ahí el otro es el que tiene que hacer méritos, pero para perdonar soy yo. No quiere decir que cuando yo pienso en eso que me duele o ese fracaso que he tenido, no sienta en mi corazón que me lo estrujan. Sí, eso no quiere decir, yo perdono pero no olvido. No, tú perdonas, no olvidas porque es una experiencia y por tanto la tienes ahí, pero ahora veremos qué haces con eso. Una cosa es que cuando yo perdono y me viene eso a la cabeza, hábito intelectual que tengo que trabajar, voy a pensar lo positivo, voy a pensar en otra cosa, voy a decir ya lo he perdonado, y voy a trabajar en las personas la compasión, que la compasión es etológica. O sea, naturalmente nos sale compadecernos.
Otra cosa es que, como en todo, la persona humana tiene el aquí mando yo para decir, esto que tenía que ser de esta manera lo puedo hacer de otra, y eso también se entrena. Pero bueno, a lo que voy aquí, que en este ratito que tengo, es que esta señora me decía, yo perdono porque no quiero dejar Colombia a mis nietos dividida y ensangrentada. Eso es el porqué. El por qué supero esta situación tan dolorosa, por un motivo que es trascendente. Cuando hablo de trascendencia y espiritualidad, no hablo de religión. Además, se puede enganchar ahí la religión, pero la trascendencia y la espiritualidad es de cualquier ser humano. Nosotros estamos enganchados con nuestros ancestros y seremos ancestros de los siguientes. Y claro que dejamos una huella. Por tanto, yo tengo que saber para qué estoy aquí, mi misión. La visión es en quién me quiero yo convertir dentro de 5 años, porque soy arquitecta de mi cerebro, soy responsable de mis resultados. Por tanto, yo tendré que trazar un plan y los padres tienen que tener un proyecto de vida familiar de la misma forma que tienen que entrenar a sus hijos para que tengan un proyecto de vida personal. Y en los colegios 3/4 de lo mismo, para acompañar a unos y a otros en su proyecto de vida familiar y en su proyecto de vida personal. De tal manera que lo que va sucediendo, que yo no controlo y que tenemos que tener aquí en la cabeza, que acepto y me adapto porque no controlo, no soy Dios, es que hago yo con lo que no controlo. Yo voy a tener objetivos en mi vida, yo tengo una misión, quiero convertirme en esto, es mi visión. La visión no es solamente para las empresas, es en quién me quiero convertir yo. Entonces, para eso y con mis objetivos tendré que ver cuáles son mis valores, cuál es mi proyecto de vida, cuál va a ser mi legado. ¿De acuerdo? Por tanto, es imprescindible que haya personas resilientes para que haya colegios resilientes, para que haya organizaciones resilientes. Y esto no se improvisa, hay que trabajar el ser. Yo soy, y porque soy como soy está bien, como soy está bien, pido lo que necesito, me permito el fracaso y aprender de ese fracaso y hago proposiciones positivas, hago sugerencias cuando algo no me funciona. Cambio la queja por eso. Porque si esto no está bien armado, pues estaré o en un rol de víctima, que estoy culpando, criticando y quejándome todo el día, y que alguien haga algo, porque yo no puedo hacer nada, pobre de mí, yo soy un sujeto paciente, en el fondo estoy estancado y soy una víctima, o soy el salvador y entonces me dedico a cuidar a todas las familias, ya la empatía no sé lo que es, sino que yo siento como tú, pienso como tú, actúo como tú y te llevo encima. Y entonces ya te suplo, ¿no? Hago gente dependiente, eso es un ego que no es saludable. O soy el perseguidor, entonces critico, culpo y desconfío. Y cuando en la familia se empieza a desconfiar del hijo, hay que ir a los hechos. Oye, has llegado tarde 3 días, hechos. Con estos hechos y este proyecto familiar que hemos tal, ¿qué vamos a hacer? O sea, la realidad es esta, las normas son estas, ¿para qué haces? Bueno, lo que fuera, ese triángulo. Bueno, entonces tenemos que ver que un ego saludable, un acepto como soy, me valoro, me quiero como soy y hago un plan a 5 años, a 3 años, a 2 años, en quién me quiero convertir. ¿Para qué? Para que con la libertad yo quiera mejorar. ¿Para qué? Para brillar. Y brillar es servir. Tenemos que entrenar a nuestra gente a que nosotros somos líderes que cambian el mundo. ¿Y el mundo qué es? Mi entorno. Mi entorno. Yo siempre pregunto a mi gente y a los chavales, ¿quién sabe? O a los profesores también, ¿quién sabe cómo se llama la madre de Gandhi? Y nadie sabe cómo se llama la madre de Gandhi, ni siquiera la segunda mujer del marido, ni nada. No saben nada de la madre de Gandhi. ¿Le han dado muchos likes? No. Pero es una señora que ha tenido relevancia en la historia, la ha tenido, ¿no? La ha tenido. Entonces, ninguno de los que estamos aquí somos versos sueltos, todos tenemos un para qué y todos tenemos un por qué, ¿no? Entonces, entonces claro, la resiliencia humana previene enfermedades, por supuesto, no solamente de físicas, sino también mentales, previene, porque es una forma de afrontar la vida con unos hábitos cognitivos, emocionales y ejecutivos saludables. Por tanto, aunque yo venga de fábrica con tendencia a la depresión o demás, las decisiones que yo tomo en mi vida, pues equilibran eso. Pero yo puedo venir muy sana y sin ningún tipo de nada y en cambio acostumbrarme a mirar lo negativo, a quejarme, a sentirme víctima y todo eso afecta a mi cuerpo, además de a mi mente. Y con el tiempo, pues conocéis gente que siempre está enfadada.
normalmente esa gente tiene un fondo de tristeza potente, ahí hay una disonancia emocional, ¿no? Porque siempre está enfadada por eso. Entonces, bueno, pues ahora voy a las preguntas, ya termino con esto. Entonces, claro, para prevenir y para necesitamos, yo en Colombia me inventé lo del café doble para estar preparados para la resiliencia, ¿no? Lo más importante es la A, pero bueno, es la confianza en mí mismo, que como soy estoy bien, y en otras personas que me pueden ayudar, ¿no? La confianza, eso es muy importante. Y esa capacidad de la aceptación y la adaptación de la que decía, la flexibilidad y la fortaleza. Porque si yo no soy flexible y creo que como a mí me ha dado resultado esto, siempre hay que hacerlo de esta manera, es un error muy grande y es donde resistiré hasta reventar y además a los demás le haré la vida difícil. La flexibilidad tiene en cuenta las leyes físicas. Las leyes funcionan sí o sí y en la resiliencia funcionan las leyes físicas también. Entonces, ¿qué pasa? Que las condiciones iniciales van cambiando a lo largo de un proceso. Por eso el cerebro cambia también, ¿no? Cambia. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes tener lo que se llama la ley del caos determinista. La de la mariposa esa que vuela, he visto volar en todas partes del mundo y luego crea un ciclón, ¿cómo se llama? Un tornado en Norteamérica, lo habéis oído, ¿no? La ley del caos, que en meteorología pues es muy común. Entonces dices tú, el collar de María Antonieta montó la debacle, sensu estricto, ¿no? No fue, fíjate, fue un detonante, el collar de María Antonieta. Y eso ha cambiado una era en nuestra historia, imagínate, ¿no? Es decir, que una pequeña cosa en un momento determinado, cuando el contexto está preparado, es capaz de cambiar el giro de la historia totalmente, de la historia o de tantas cosas. Bueno, entonces, en ese sentido, claro que podemos influir, claro que podemos impactar, pero en esa prevención, la F del café doble, la F es importante, la flexibilidad. Es decir, yo tengo que saber que esto que a mí me ha dado resultado a otra persona, por ser de otra manera, quizá no le dé el mismo resultado. Tengo que estar abierto, limpio y abierto. Hay muchas posibilidades de llegar a la montaña por distintos caminos. Si creo que solo hay un camino, yo tengo un problema. ¿Y cuál es? El miedo a equivocarme. Y como ya me ha dado resultado esto, me aferro a eso. Entonces, eso quiere decir que mi ego no es saludable. Tengo que trabajarme el ego, porque es que el ego es muy importante que sea saludable. Y eso es, en el fondo, ser humilde y tener hambre de aprender y de estar al día. Entonces, la empatía, la humildad y el hambre, ese E, son claves precisamente para tener un ego saludable, que es el que permite afrontar la adversidad y salir fortalecido. Y además de la F es doble, porque además es fortaleza, para no confundir lo que quiero hacer, que lo sueño y me mueve y está conectado con mis valores y con mi proyecto de vida, que normalmente no me apetecen las tareas. Por tanto, tengo que entrenar que motivar no es lo mismo que comprometerse. Es importante estar motivado, pero luego hay que trabajar el control ejecutivo para que la voluntad esté comprometida al 120%. Por eso no nos podemos comprometer al 120% en más de una cosa o dos, porque si no, fracasamos fijo. Entonces, como dicen en Galicia, a modiño, porque el cerebro trabaja como vasos comunicantes, como hago una cosa, hago otra. Entonces, la fortaleza para mantenerme y tener los recursos, que se entrenan también, para cuando me falta la motivación y me va a costar más la voluntad, conectarme con el sueño, conectarme con eso que he visto y que me ha llenado, y como las adicciones, el cerebro va a aquello que le atrae, que le da recompensa. Y eso hay que trabajarlo y es muy bonito trabajarlo. Entonces, la F de flexibilidad y de fortaleza y la E de espiritualidad y esperanza, porque somos seres únicos, trascendentes. Por tanto, de alguna forma, expoliando, porque no es expoliando Apolo, podríamos decir que efectivamente todas las personas tenemos 4 trascendentes que nos hacen únicos. En la parte psicológica, la parte física, somos todos iguales, la naturaleza humana es igual, pero la parte espiritual no. Hasta la persona más espantosa puede libremente dar su vida por amor. Eso es sublime, eso no lo hace la IA. O sea, que la inteligencia artificial hará muchas cosas y nos va a facilitar la vida o no, pero desde luego lo que no va a hacer es tener esa capacidad, ¿no?
Entonces, ese amor incondicional, esa libertad total, esa búsqueda de lo verdadero y de lo bello a la que estamos llamados y que nos atrae, y esa capacidad de solamente perfeccionarnos a través de la coexistencia, de la relación con otros, es la clave, porque la coexistencia, esa parte, es la que hace que creamos y podamos crear redes de apoyo, que cuando a un niño le faltan en su casa, en el colegio, o en los adultos, en sus profesores, o entre los demás compañeros de clase, trabajando en la mirada apreciativa, el aceptar a la persona como es, el acompañarla para querer que mejore, el partir de que acepto y me adapto, y que la vida es realmente una aventura de superación igual que en la gamificación, ¿no?, de superación de retos, es lo que puede hacer que los cambios y las desventuras las veamos como de verdad ocasiones para hacernos personas más, precisamente por más vulnerables, más brillantes, más capaces de influir e inspirar a otros. Entonces, en resumen, la resiliencia hay que trabajarla desde las aulas con los profesores, con los padres y con los niños, teniendo unas herramientas sencillas, transversales para las clases, transversales para los padres, transversales para los profesores, de manera que sea un aprendizaje experiencial que les lleve a tener recursos para saber cómo afrontar las circunstancias difíciles, los cambios o las dificultades de forma creativa, más humana y que nos enriquezca más. Yo creo que el tiempo ya no me da para más y he podido transmitir algunas ideas que ojalá os sugieran. Por ahí había preguntas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ana y Paz, que son a las que veo. A los demás también os hago la pregunta. Sé que habla muy rápido, pero queda claro. ¿Qué os parece lo que os he dicho? ¿Con qué os quedáis? Bueno, pues a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias por la ponencia. Yo me he quedado, o sea, me ha gustado mucho tu manera de exponer cómo trabajarlo transversalmente, pero me falta más ejemplos, por ejemplo, para tratar a adolescentes, ¿no? A mí me encuentro muchas veces con adolescentes que están en el ciclo este que has hablado de la crítica, del enfado, del victimismo, y me parece difícil hacerles ver que tienen que cambiar para poder asumir las cosas mejor, ¿no? O sea, a veces me pasa también con el nivel de frustración, ¿no? Que tiene un nivel de frustración muy flojillo y no aguantan nada, ¿no? Entonces, bueno, si me das algunas pinceladas más de ejemplos. Pues mira, sí, yo, por ejemplo, un ejemplo que me sale es, si sería acotar dónde está la persona frustrada, ¿no? Imagínate, no sé, ponme un ejemplo de una frustración. Pues, por ejemplo, lo que pasó el otro día, ¿no? Pues en la furgoneta muchas niñas montadas y entonces de repente una pegó un grito, se le corrigió y entonces dijo, es que siempre es a mí, es que no sé cuántos, ¿no? O sea, ese victimismo. Vale, entonces, ahí tú tienes que parar y pensar y decir, vamos a ver, ¿cuál ha sido el motivo por el que la niña ha gritado? ¿No? Pues es pequeña, estatal, ha gritado. ¿Cuál es el motivo por el que se ha justificado? Pues a lo mejor no era el momento, a lo mejor sí. Es decir, tú tienes por una parte que parar, pensar y utilizar tu cerebro como un simulador. ¿Qué tendría que haber pasado para que eso no se hubiera dado de esa manera? Es decir, para que la niña no hubiera reaccionado pensando que se está contra ella. Punto 1. Nosotros algo tenemos que aprender de eso. Es la primera cuestión que yo te planteo. La segunda cuestión es cuando tengas oportunidad hablar con la niña, ¿no? Entonces, a mí siempre se me corrige. Vamos a enseñarle los hechos. Oye, el otro día dijiste eso, tienes que perdonar si fui un poco brusca, pero es que nos desconcertamos todas. Perdona, ¿no? Lo primero ya voy a generar empatía. Generar empatía no negando a la persona. Es decir, oye, comprendo que tú has tenido un motivo para gritar. Es decir, yo tengo que, y más con los adolescentes, empatizar. No es razonar. Razonar nos cuesta hasta los mayores. Es un consumo de 24 vatios. Pensar se piensa poco, porque tendemos a automatizar por el esfuerzo que supone. Por tanto, a la niña lo que tienes que hacer es bueno, a la adolescente, a la chica, lo que tienes que hacer es acercarte y decir, oye, lo primero, me acerco yo a ti.
perdona, oye, el otro día me quedé un poco desconcertada porque no pensé que te iba a molestar esto, tienes que perdonar, reconozco tu emoción, no la juzgo, la reconozco. Entonces, parto del hecho, el otro día tú diste un grito, yo te llamé la atención y tú dijiste eso, tienes que perdonar porque yo me desconcerté o yo me asusté y a lo mejor pues no te tenía que haber hablado así, ¿de acuerdo? Primero me acerco a ti. Segundo, aparte, no obstante me gusta, no obstante, no le digo pero, no obstante, porque el pero anula lo anterior, no obstante, me gustaría ver contigo eso que dijiste, siempre a mí, siempre no sé cuánto. Vale, específicamente, cuando tú dices siempre, ¿cuándo es? Entonces, hay una palabra mágica que te acabo de decir que es específicamente, obligas al cerebro a pensar los hechos. Pero no es para contradecirla, no es para corregirla, es para acompañarla en ese hábito de pensar. Fíjate, si tú te dices a ti misma que siempre te riñen, vas a pensar que no te valoramos o que no te valoro, y no es así. Fíjate tú, yo te he dicho esto en ese momento que te digo que quizá no te lo tenía que haber dicho, pero también te he dicho esto que has hecho bien, y esto otro que has hecho bien, y esto otro que has hecho bien. Por tanto, solamente te pido que a partir de ahora, cada vez que digas siempre o nunca, lo ponderes. Fin. Fin. Ya le estás metiendo una cuña pa' siempre, que diría Mota, pa' siempre. Cuando ella diga siempre, nunca, en esta casa, jamás, todas las generalizaciones, solamente hay una palabra mágica, específicamente cuál. ¿Y eso qué te dice del contexto? Pues que no es ni siempre ni nunca, a veces. Entonces, voy a enseñarla a pensar desde los hechos. Y también vosotros, Paz, tenéis que acostumbraros a no hablar de bien y mal, porque no somos Dios, sino ha dado el resultado que queríamos o no lo ha dado. ¿Vale? Porque si no, si yo hago cosas que están mal, soy mala. No, eso es un sofisma, una falacia. ¿Vale? Entonces, ojo, porque es que estamos llenos de falacias por todas partes. Y entonces lo que tenemos que enseñar es a pensar. Y para eso hay que evitar las falacias. Vale. Entonces, tú haces estas cosas que no están bien hechas y eres una persona capaz de darte cuenta de los demás, de la generosidad. Es decir, te digo las cosas que haces mal a la vez que te digo lo buena o las muchas cualidades en las que se te puede definir tu ser. No sé si te sirve esto. Hay muchas más herramientas, pero bueno, te doy esta. Genial. Muchas gracias. ¿Te sirve de verdad o eres educada? No, no, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Con gusto. Ana, dime. Yo creo que me he quedado muchísimo con no es que la vida sea así, es que yo soy así. Y muchas veces personalizamos las cosas que nos dicen los padres, lo que nos dicen los chicos, y es como de realmente, ok, esto está sucediendo, pero no me está sucediendo a mí, solo está sucediendo. Y ayudarles a ellos también a ir desmembrando un poco la situación, ¿verdad? O sea, sí, esto me lo dijiste, pero ¿qué es lo que estás tratando de expresar? ¿Verdad? Realmente qué es lo que te molesta y él específicamente creo que sí es palabra mágica porque cuando estamos con muchas emociones nos cuesta poner esas emociones en palabras. Entonces, darles ese permiso a ellos también de sí, perfecto, sacarlo de tu sistema, ¿verdad? Gritarlo, expresarlo, pero ahora sí, aterricemos. ¿Qué me querías decir? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Para poder procesar y así también nosotros aprendemos a rebotar porque no estamos pensando que es que a mí me está tratando así, a mí me está haciendo sentir mal, porque realmente muchas veces no tiene nada que ver con uno, pues con eso me quedo yo. Esto que apuntas, Ana, es muy importante y eso, bueno, es para trabajarlo durante unas cuantas horas, ¿no? ¿Cómo no hacer que me toquen el botón rojo? Que todos tenemos un botón rojo. Entonces es muy bueno para los padres cuando vienen enfadados o para los chicos cuando vienen preocupados, digo enfadados porque los he visto, pero decir, venga, ¿cómo abordamos esto? Yo estoy contigo para abordar esto. Tu hijo a mí me importa. No hace falta decírselo, porque a lo mejor no es natural en ese momento. Es decir, yo reconozco todo, veo que te veo venir, veo que vienes fino, ¿no? Entonces, yo te veo venir, reconozco tu emoción, no digo, no sé por qué te pones así, estamos haciendo todo lo posible. No, error.
Veo que estás muy afectado. No digo mucho más, vaya a ser que no viniera tan afectado la cosa. Pues veo que vienes afectado, ¿no? Entonces, venga, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? No que me lo apruebes. Bueno, si yo te apruebo a tu hijo sin más, tú no estarás contento porque tu hijo no aprenderá tal. A ver, ¿qué hacemos para que el niño, en estas 3 materias que no sé cuánto, lo podamos no sé qué? ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es bajar la carga emocional y pasar a los hechos. Vosotros tenéis que adquirir, los profesores más, el hábito intelectual de hablar de hechos, como si fuerais abogados. Hechos, 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 hechos y hechos, sin valoraciones, hechos. Y estos hechos, ¿me están dando el resultado que quiero o no? Tú con esto que me dices, si te diéramos, ¿estarías contento? Sí, vale. ¿Qué es lo que conseguirías si esto que tú quieres estar? Pues conseguirías estar tranquilo, y ya está. Más cosas. Gracias, Ana. A ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien más que quiera considerar alguna cosa? No sé si antes alguien escribió algo, pero no me dio tiempo a leerlo. No, se presentan, o sea, en principio la gente se ha presentado, pero no ha puesto nada más en el chat. Algo contradecía con algo. Lo que pasa es que no me dio tiempo a leerlo. Bueno, pues nada. Yo solo consultar si podrías repetir de nuevo el café doble para ver si lo anoté bien, que me llamó mucho la atención. Ah, mira, aquí viene. Sí, ahora mismo, un momento. Dice, la cultura del confort parece indicar propuestas equivocadas ante estos planteamientos, ¿o no? Javier, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Gracias. ¿Me puedes explicar un poquito más específicamente qué quieres decir con esto? Bueno, soy profesor, coordinador pedagógico en un colegio acá en Curitiba, Brasil, y me parece muy interesante, comparto que la visión antropológica que has planteado me parece muy interesante, además, dentro de un colegio, es necesario aplicarla, ¿no? Principalmente por se tratar de generar una cultura de resiliencia entre profesores y entre alumnos. Pero yo creo, ¿no? Es una observación o opinión, ¿no? Que mucho se trata de los padres. Están en un ambiente cultural que se propone una cultura de confort, ¿no? Dejar que todos los niños estén bien. Y eso a veces se propone de forma equivocada. Exigir a un niño que se dé más de lo que le parece en el deporte, por ejemplo, ¿no? O haga las tareas en casa. Entonces, algunas veces tenemos que plantear a los padres que estén de acuerdo a exigir un poquito más de los chicos, ¿no? Por ejemplo. Era eso, ¿no? Nada más Tienes toda la razón, tienes toda la razón. En definitiva, Javier, oye, qué bien hablas español, ¿eh? ¡Qué rabia! Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, es una maravilla. Bueno, mira, Javier, yo aquí veo dos cosas, ¿no? Por una parte, que efectivamente la educación de los hijos es competencia de los padres, es decir, que nosotros como profesores colaboramos, pero no los suplantamos ni podemos corregirlos. Lo único que podemos hacer es procurar influirles positivamente para que quieran mejorar su modo de hacer. Entonces, a mí lo que en este caso me da resultado es poner ejemplos. O sea, verás, cuando he tratado con adolescentes o con los estudiantes universitarios, normalmente en conversaciones que aparentemente no tienen nada que ver, pero que tú vas teniendo información a qué gente admiran, si les quedara poco tiempo en tal que harían, o sea, preguntas así que de alguna forma los niños o los adolescentes o las familias que pueden de alguna forma trasladar los valores que tienen, ¿no? La gente a la que admiran. Entonces, es una forma indirecta, pero empática y poderosa de poniéndoles ejemplos, decir, oye, ¿y a ti te gustaría parecerte a esta persona en esto? Entonces, ¿qué hace ella que tú no haces? ¿Qué no hace ella que tú sí haces? Y entonces, a veces, el hecho de poder poner a alguien
de modelo, que a ellos de alguna forma les impacte, puede facilitar el tener una conversación que inspire. A lo mejor luego eso no sirve para nada, pero por lo menos es un recurso y un medio que tú tienes para poder navegar en contracorriente, en este caso, ¿no? Con la idea de que a lo mejor el barco da la vuelta, porque eso yo también luego lo he visto, ¿no? Pero siempre las familias tienen que sentirse no juzgadas, sino aceptadas. Tienen que sentir que nosotros tenemos una mirada apreciativa sobre sus hijos y sobre ellos, porque eso es lo que va a facilitar que nos escuchen con agrado. Porque si yo no escucho con agrado, por mucho que tú me estés diciendo verdades como un puño y que tú estés viendo por tu experiencia que el niño se va a estrellar y que se va a estrellar, y que tú además tienes la perspectiva de años en los que ves que cuando se ha augurado que alguien se estrella, resulta que se ha estrellado, aunque tú tengas todas las razones, no te siguen. Y a nosotros lo que nos interesa es influir. No que nos den la razón, sino influir de alguna manera. No sé si te sirve de algo esta reflexión. Sí, muchas gracias por la respuesta. Yo comparto de esta visión y creo que la estoy impulsando acá en los padres, en mi trabajo. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias. A ver, Reyes nos pedía antes, no me acuerdo el nombre, no sé si era Ana o quién era, que si nos repetías el café doble. Ah, sí, que es interesante porque el café doble tiene que ver, como decía, para la prevención, ¿no? La prevención y poder estar preparados para ser resilientes. Entonces, la C primera del café doble, la C primera, tiene que ver con la confianza, ¿no? Es decir, que yo tengo confianza en quién soy yo. Tengo confianza en que como soy está bien. Tengo confianza porque me he trabajado 21 cosas positivas y doy gracias por ellas, ¿no? O sea, la confianza en mí, en que hay personas que me quieren como soy, y hay que poner muchos ejemplos de eso. Bueno, la confianza. La creatividad, que era el tercer paso. Yo tengo la capacidad de buscar soluciones, de encontrarlas, no solo de buscarlas. La A, que es para mi gusto la más importante, pero bueno, como iba a poner un acróstico de esto, pues la aceptación y la adaptación. Esta es clave y nos cuesta sangre a todos, ¿eh? La flexibilidad y la fortaleza, la espiritualidad y la esperanza. Si yo sé que aunque mi cuerpo no funcione y me haya quedado tonta, yo tengo una capacidad de amar y ser amado, de ser libre, de pues yo soy único en eso. Entonces no valgo por lo que produzco, no valgo por lo que hago, no valgo porque en este momento sea bonita y tenga el 90, 60, 90, ¿no? Entonces, esa esperanza de ser mejor nace de esa parte trascendente de la persona y impacta en ese sentirme contento y alegre y redunda en una salud física también, pero si no, tenemos muchas depresiones, muchos dolores de estómago, muchas gripas, ¿no? Que vienen esas gripes muchas veces por la bajada de defensas, por tanto como estamos sintiéndonos mal. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Reyes. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa que querríais aprovechar y consultar, comentarle a Reyes. ¿Alguna cosa más? Pues nada, Reyes, pues muchísimas gracias por tu sesión. Con mucho gusto. Que ha sido muy enriquecedora. A mí me ha encantado, yo me quedo con una de las ideas así que me parece muy bonita además en el mundo educativo, es hacer que la gente quiera mejorar, no que cambie, ¿no? O sea, que realmente me ha parecido maravillosa. O sea, que muchísimas gracias y bueno, pues nada más. Pues es muy importante, en la resiliencia es muy importante el humor y la diversión, así que buen fin de semana a todos y a todas. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, Reyes. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.